En el interior de las montañas, enormes máquinas cortan la roca, enfrentando la tecnología contra la naturaleza. Y de estos enfrentamientos nacen las maravillas del mundo moderno. The world's biggest tunnel boring machine to an abrupt halt. It's just 1,000 feet into a tunnel that's planned to be almost 10,000 feet long. Túneles que abarcan miles de metros conectan los dos lados de las montañas. En China, estas maravillas de la ingeniería se están volviendo una visión común. Pero, ¿cómo está China construyendo estos túneles de miles de metros tan rápido? Vamos a averiguarlo. Los comienzos. La primera pregunta que puede surgir en tu mente es, ¿por qué China construiría un túnel en primer lugar? Seguramente construir una carretera es mucho más fácil y menos costoso que excavar a través de toda una montaña hecha de roca dura. Bueno, para China, siempre se trata del juego largo. No solo ven el beneficio inmediato, sino también el beneficio a largo plazo. Verás, las carreteras normales deben serpentear alrededor de una montaña, subiendo con cada giro y vuelta. En comparación con eso, un túnel corta directamente, convirtiendo el viaje que habría tomado horas por carretera en cuestión de minutos. Esto resulta muy útil a largo plazo. Este tiempo de tránsito más rápido se traduce en crecimiento económico, ya que las personas y los productos pueden llegar a su destino más rápidamente. En solo unos pocos años, los millones que China gastó en construir ese túnel se recuperarán y seguirán devolviendo más en forma de creación de empleo, distribución de talento y comercio. Pero esa no es la única razón por la que China está construyendo túneles por todas partes. Resulta que estas cosas realmente están salvando vidas. Los deslizamientos de tierra son una amenaza constante para las autopistas y carreteras construidas a través de montañas. Un momento todo está tranquilo, y al siguiente, una lluvia de rocas cae estrepitosamente, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y luego están esas curvas peligrosas a las que cientos de coches se ven afectados cada año. Los túneles no presentan estos problemas. Son una ruta controlada donde se eliminan la mayoría de los peligros. E incluso si ocurre lo peor, hay protocolos de seguridad y sistemas de evacuación en su lugar para prevenir daños. Cuando consideras todo eso, se vuelve claro por qué China, un país que está haciendo un gran esfuerzo por conectar más sus centros económicos, está construyendo tantos túneles. Ahora que sabemos el por qué, pasemos al cómo. Crear un túnel que atraviese una montaña no es tarea fácil. Es un proceso complejo que comienza meses, incluso años antes de que se mueva una sola roca en el sitio. Lo primero que ocurre después de que China ha decidido construir un nuevo túnel y se han completado todos los trámites es la selección del terreno. Después de todo, los ingenieros no pueden simplemente elegir una olla al azar y comenzar a excavar. Hay muchos factores que intervienen en este proceso. Los ingenieros estudian detenidamente los mapas geológicos. Se seleccionan varias rutas diferentes, y de ellas solo unas pocas son elegidas. Se perforan pozos en toda la zona donde va a estar el túnel para realizar pruebas. Además, se despliegan radares de última generación para mapear la región subterránea y ver si existen fallas significativas. Lo que buscan en estas pruebas es si las rutas propuestas tienen la densidad de roca adecuada y son lo suficientemente estables para sostener el proceso de perforación. También buscan acuíferos de agua o cuevas subterráneas que puedan cruzar el camino, ya que pueden añadir otra capa de complejidad al proyecto en el futuro. Los expertos pasan por este arduo proceso una y otra vez hasta que encuentran el terreno adecuado, y luego comienza la planificación. Este paso consiste en definir la ruta en detalle, determinar qué tipo de método de excavación es ideal para el proyecto y determinar las dimensiones del túnel. Se seleccionan un punto de entrada y un punto de salida para el túnel, y se hacen todos los arreglos. Se asignan contratos, se adquiere equipo y se obtienen materiales. Este proceso por sí solo puede tardar meses, pero eso no significa que las cosas estén en pausa. Los expertos continúan realizando pruebas para determinar la viabilidad del proyecto. Al mismo tiempo, las fábricas en China comienzan a fabricar componentes prefabricados. China es pionera en la prefabricación y sus túneles son uno de los tipos de megaproyectos que más se benefician de ello. Los revestimientos de los túneles, las paredes de soporte, los conductos de ventilación, todos estos elementos están prefabricados para ahorrar tiempo y esfuerzo una vez que el proyecto realmente comienza. En comparación con otros países, China refabrica más materiales para sus túneles, y al hacerlo, puede construir más rápido y de manera más eficiente. Una vez que todo eso está hecho, es hora de cavar el túnel. Ahora,
Hay varias formas diferentes en que China excava sus túneles. La más popular de todas es usar máquinas tuneladoras. Máquinas de túneles. TBM significa máquina perforadora de túneles. ¿Y qué son exactamente? Bueno, piensa en ellas como taladros gigantes tan grandes como el túnel que están cavando. Estos gigantes están diseñados para hacer una potencia completa que puede cortar casi cualquier roca natural sin esfuerzo. Así que cortar una montaña no es ningún problema cuando tienes uno de estos. Y China hace un gran uso de estas maravillas de la tecnología. Pero la pregunta es, ¿cómo adquirir una de estas? La respuesta, al menos para China, es increíblemente simple. Solo construye uno de ellos. Verás, China es actualmente el principal fabricante de tuneladoras en el mundo. Están a la vanguardia de esta innovación tecnológica que está cambiando paisajes en todo el mundo. China es tan buena construyendo estos que otros países vienen y compran sus máquinas tuneladoras en China. Entonces, cuando China necesita construir un túnel, simplemente hace que una de sus empresas estatales lo haga. Y eso no es un proceso simple. Construir una de estas máquinas perforadoras de túneles requiere meses, incluso años de trabajo. Esto se debe a que cada una está personalizada para el tipo de proyecto en el que se va a utilizar. El tipo de terreno, la profundidad y los tipos de roca a través de los cuales la máquina trabajará, todos influyen en la selección de los componentes. Primero, los expertos crean un modelo virtual tridimensional de la máquina y realizan pruebas en él. Y cuando todo se ha perfeccionado, comienza el trabajo real. Durante los próximos meses, se obtienen los componentes y se ensambla la máquina tuneladora. Todos los componentes utilizados están fabricados localmente, sin subcontratación, y una vez que la máquina tuneladora está diseñada a medida para la carga de trabajo que va a enfrentar, se lleva al sitio de excavación donde va a comenzar a cavar el túnel. Esto generalmente se hace desensamblando la máquina en secciones, transportándolas por separado y luego volviéndolas a ensamblar en el sitio. Y hay una buena razón por la que eso es necesario. Las TBM suelen pesar cientos, incluso miles de toneladas, y para un túnel grande, estás alcanzando los límites absolutos del tamaño de la TBM, superando las 5.000 toneladas. Una vez que la TBM está en el sitio, el proceso de excavación no comienza como podrías pensar. No la colocan en el suelo y la dejan correr hacia la montaña. Hacer algo así causaría un deslizamiento de tierra con bastante facilidad, trayendo rocas pesadas sobre el equipo costoso y los trabajadores. En su lugar, los expertos cavan lo que se conoce como un pozo de lanzamiento. ¿Qué es eso? Es un pozo vertical que se excava durante la preparación para la construcción del túnel. Es lo suficientemente grande para acomodar la máquina tuneladora y ha sido revisado minuciosamente para verificar su integridad estructural. Piensa en él como el punto de partida del túnel. Este punto ha sido seleccionado después de pruebas cuidadosas para ser el mejor lugar para comenzar a perforar, y coloca la máquina a la altura perfecta necesaria para el túnel. Las secciones de la TBM se bajan en este pozo utilizando grúas potentes. El cabezal de corte es la parte más difícil de bajar allí, ya que es el más pesado y grande. Pero una vez que todo esté seguro ahí abajo, y los ingenieros hayan ensamblado la TBM, el trabajo puede finalmente comenzar. Y cómo funcionan estas TBMS es bastante fascinante. El componente principal que se utiliza es la cabeza cortadora principal. Este disco gigante está hecho de un metal duro con cuchillas adjuntas, y todo el conjunto se rota usando un motor potente. Con cada giro, corta la tierra, rompiendo rocas y sacando la tierra. Piénsalo como una cabeza de taladro. Pero al igual que una cabeza de taladro, esta cabeza cortadora es también solo una parte de la ecuación. Se necesita fuerza para empujarlo contra las rocas para que funcione, y esa fuerza proviene de la hidráulica. La máquina tuneladora tiene un sistema extenso de mecanismos hidráulicos que a menudo se extiende a decenas de metros detrás del cabezal cortador. La máquina tuneladora se ancla en puntos estables y se impulsa hacia adelante con tanta fuerza que la propia tierra cede. Y mientras todo eso sucede, otra cosa está ocurriendo en la parte trasera. Brazos mecánicos que normalmente se instalan en las máquinas tuneladoras en la fábrica y cumplen una función muy específica. Estos brazos están diseñados para instalar losas de línea de túnel prefabricadas en la parte trasera. Estos segmentos de concreto también se han prefabricado en una fábrica y se instalan simultáneamente a medida que la TBM avanza con la excavación. Y estos segmentos realmente cumplen una doble función. La función principal es, por supuesto, revestir el túnel para brindar soporte.
ayudando a prevenir derrumbes, mientras que también funciona como la base misma para futuras adiciones de revestimiento del túnel. La otra función importante de estos segmentos es actuar como refuerzos. Recuerda, mencioné cómo las tuneladoras usan hidráulicos para avanzar. Bueno, en la mayoría de los modelos modernos, la máquina tuneladora se apoya en estos segmentos de concreto para avanzar, ya que sirven como una superficie constante a la que adherirse. De esta manera, los operadores no tienen que encontrar o crear constantemente un punto de apoyo para la máquina. El proceso está automatizado. Ahora, mientras la máquina de tunelación avanza, otra cosa está sucediendo. Un lodo, parecido al agua fangosa pero más espeso, está siendo expulsado de la máquina. Esta agua es en realidad la roca triturada y el barro que están siendo excavados por la cabeza cortadora. Verás, para ayudar en el proceso de corte, la TBM generalmente empuja agua al área que está siendo cortada. Esta agua ayuda a reducir el calor, facilita la limpieza de los escombros y también reduce el desgaste. Las máquinas de túneles tienen canales especiales integrados que les permiten expulsar esta lechada, pero no es que se vaya a desperdiciar. En la mayoría de los sitios de excavación de túneles no tienen una cantidad ilimitada de agua, por lo que tienen que ser creativos. Se instala una planta de reciclaje en la superficie, que está conectada con la máquina de túneles. La lechada se lleva a la planta a través de bombas. Todo el lodo y las rocas se extraen y el agua limpia se vuelve a introducir en la TBM para otro ciclo. De esta manera, los ingenieros logran minimizar el impacto en el medio ambiente mientras mantienen un flujo de trabajo ininterrumpido. Y así es como una TBM avanza a través del túnel, despejando aproximadamente 1 metro cada hora. Un progreso lento y constante impulsado por potentes motores, hidráulica y una ingeniería excepcional. Pero es importante entender que estas tuneladoras son dispositivos extremadamente sofisticados. Están equipados con sensores que están monitoreando constantemente no solo la máquina, sino también los alrededores. Una tuneladora moderna tiene sistemas de detección para gases peligrosos como el metano y el sulfuro de hidrógeno, mientras también monitorea los niveles de oxígeno. Las tuneladoras también tienen herramientas de predicción sísmica y radares de penetración terrestre que monitorean constantemente el entorno para identificar cualquier posible inestabilidad que podría resultar en un derrumbe. Si parece que algo va mal, suenan las alarmas y los trabajadores evacúan. Y como beneficio final, estas máquinas también tienen un área protegida que ayuda a proteger a los trabajadores. El único problema es que a medida que estos gigantes avanzan cavando a través del suelo, levantan bastante polvo. Por eso, se instala un sofisticado sistema de ventilación que se extiende junto al túnel. Este sistema evacúa todo el polvo del túnel para hacerlo más seguro para trabajar. Además, hay sistemas de navegación integrados en la TBM para guiarla a lo largo de la ruta planificada. El trabajo es extremadamente preciso. Estas máquinas no se desvían más de unos pocos centímetros de la ruta asignada, incluso después de excavar varios kilómetros. Lenta pero seguramente, la enorme máquina excava el extenso túnel, cortando a través de las raíces de la montaña en el proceso. Y eventualmente, después de meses de trabajo, llega al último tramo. El final se acerca, y esperando en la línea de meta está un pozo de recepción. Esto es muy parecido al pozo de despliegue, pero cumple la función opuesta. La tuneladora atraviesa hacia esta cavidad vertical excavada en la tierra donde termina su viaje. Sin embargo, la historia no termina ahí. Los trabajadores no pueden simplemente dejar la tuneladora aquí bloqueando la salida del túnel. La tuneladora necesita ser retirada. Hay 2 formas de hacerlo. La tuneladora puede ser desarmada, retirada del pozo de recepción en piezas usando una grúa y luego cargada en camiones para ser llevada a su próximo proyecto. O se deja en su lugar. Verás, la mayoría de las tuneladoras están construidas para cumplir con su proyecto objetivo y luego ya no tienen utilidad. Están hechas a medida con los requisitos del proyecto en mente, lo que significa que no son adecuadas para otro túnel que tendrá diferentes condiciones y especificaciones. Y si una tuneladora, TBM, no puede ser reutilizada, se desecha en un caso muy interesante. Los trabajadores cavan un enorme hoyo en el suelo. La tuneladora es luego bajada al hoyo y se vuelve a llenar con tierra. La mayoría de las veces, este entierro se realiza justo alrededor de la salida del túnel con el camino construido encima. Una vez hecho esto, es hora de desmantelar los pozos. Tanto el pozo de lanzamiento como el pozo de recepción se rellenan con tierra también. Así de sencillo, el túnel está terminado. Una ardua travesía completada tras meses de esfuerzo, pero no es como si excavar con una máquina tuneladora estuviera exento de riesgos. Si las condiciones del suelo no son adecuadas, toda la estructura puede hundirse o quedar enterrada en un derrumbe.
No solo eso, dado que hay procesos hidráulicos involucrados, puede haber fugas hidráulicas mortales e incluso explosiones de la lechada. Los trabajadores que operan estas máquinas y trabajan cerca de ellas arriesgan sus vidas y extremidades todos los días. Aún así, las máquinas tuneladoras se consideran el método de excavación de túneles más seguro del mundo. Pero eso no significa que sean la única manera que tiene China de construir túneles. Eso es porque, en algunos casos, una máquina tuneladora puede no ser la mejor opción para el trabajo. Si el terreno es demasiado duro, tiene densidades variables, o la ruta es simplemente demasiado curva, una máquina tuneladora no podrá manejarlo. En esos casos, China opta por un método diferente de excavación de túneles, uno que es un poco más explosivo. Explosión de bombas. China no solo sabe cómo excavar túneles usando tuneladoras, tienen una larga historia de excavación usando explosivos, y lo han perfeccionado hasta convertirlo en un arte. El primer paso es, por supuesto, el levantamiento topográfico. El proceso es mucho más riguroso aquí en comparación con la excavación con tuneladora, y eso es porque los explosivos crean muchas más perturbaciones sísmicas. Así que la ruta del túnel y el terreno que se está excavando deben estudiarse a fondo para asegurarse de que son lo suficientemente estables para soportar las vibraciones. Los túneles excavados de esta manera también tienen un pozo vertical inicial excavado para comenzar el proceso de excavación. Lo que sigue es un ciclo repetitivo. Explosión tras explosión ayudará a avanzar el túnel hasta que llegue al punto final. Aquí está cómo funciona. El primer paso es la perforación. Los expertos crean agujeros en toda la superficie que necesitan volar para despejar la siguiente sección del túnel. Estos agujeros sirven para dos funciones. Primero, sostienen los explosivos en su lugar. Y en segundo lugar, permiten que la carga se coloque muy profundamente en la roca que necesita ser volada. De esta manera, la fuerza se dirige hacia donde debe estar, en lugar de volver al túnel que ya ha sido excavado. Una vez que los agujeros están terminados, se rellenan con explosivos hasta el final. A estos explosivos se les adjuntan mechas. Estas mechas tardan mucho en quemarse, y hay una buena razón para ello. Una vez que se enciende la mecha principal, los trabajadores deben alejarse lo más posible del área. El tiempo de combustión más largo les permite alejarse lo suficiente. Lentamente, la chispa avanza mientras los trabajadores corren a cubrirse. Y una vez que esta chispa alcanza los explosivos, es un gran boom. La colocación de los explosivos ha sido cuidadosamente medida. Se colocan perfectamente para apuntar al punto débil de la enorme roca que bloquea el progreso del túnel. Cada explosión en estos agujeros es como un gran martillo pulverizando el entorno. El orden de las explosiones, su intensidad y su sincronización han sido precalculados para obtener resultados óptimos, y estos resultados no son inmediatamente visibles. Eso es porque la explosión genera una nube de polvo que tardaría horas en asentarse. Pero los trabajadores no tienen ese tipo de tiempo. Ya han instalado un sistema de ventilación que entra en acción tan pronto como las bombas explotan. Absorbe el polvo en cuestión de minutos, revelando lo esperado. Donde había una roca gigante, ahora están estas rocas más pequeñas. Y para despejar el camino hacia adelante, tienen que ser eliminados. Pero acercarse a ellos ahora no sería una buena idea. Cuando ocurre una explosión de este tipo dentro de las entrañas de una montaña, a menudo debilita el estribo. Antes de que los trabajadores puedan acercarse al área excavada, deben verificar la integridad estructural. Los expertos lo hacen utilizando tecnología avanzada como el radar de penetración en el suelo, e incluso robots en algunos casos. Si el área se considera suficientemente segura, los trabajadores se acercan. Pero antes de que puedan tocar alguno de los escombros, primero necesitan añadir estructuras de soporte para maximizar su propia seguridad. Estos soportes prefabricados ayudan a sostener todo para reducir aún más la posibilidad de un derrumbe. Con todo eso hecho, los trabajadores finalmente comienzan a remover los escombros, despejando el camino hasta que todas las piedras más pequeñas sean retiradas. Y luego el ciclo se repite cuando se encuentra nuevamente una gran roca. Explosión tras explosión, el túnel sigue extendiéndose hasta que eventualmente llega al final. Este método de construcción de túneles es bastante rápido, pero al mismo tiempo, bastante arriesgado. Incluso un pequeño error puede ser mortal, por lo que China está eliminando gradualmente este método de túnel por completo. Ya no es tan común como solía ser, especialmente desde que China se está moviendo hacia otro método de túnel llamado excavación secuencial. La excavación secuencial es la alternativa perfecta a los explosivos para la excavación de túneles, donde las tuneladoras no pueden operar. Y es bastante interesante cómo funciona realmente este método.
La excavación secuencial se basa en dividir un túnel en diferentes secciones durante la excavación para permitir que el suelo que lo rodea se asiente naturalmente en su lugar. Toda la sección transversal del túnel se divide en la mitad superior, la mitad inferior, los lados y, finalmente, el medio. La sección superior es la primera en ir en la mayoría de los casos. Taladros gigantes y excavadoras cortan las rocas y la tierra de manera bastante efectiva. Luego, se eliminan los segmentos inferior y lateral, antes de que se haya despejado toda la sección transversal. A medida que se quita cada uno de los segmentos, se añade soporte casi de inmediato. Se rocía concreto, se instalan pernos de roca y se erigen costillas de acero. Y mientras todo esto ocurre, algo interesante sucede oculto a la vista. La roca y la tierra circundantes, que inicialmente dependían de los segmentos que ahora se han eliminado para el soporte, comienzan a asentarse en la nueva configuración. El suelo se adapta a la excavación, encontrando nuevo soporte y asentándose. Los trabajadores pasan por esta secuencia una y otra vez, avanzando por el túnel en el proceso. Al mismo tiempo, el suelo alrededor del túnel se asienta en su lugar, sección por sección. Ahora, dado que este método de excavación depende mucho de que el suelo alrededor del túnel se asiente naturalmente, los trabajadores monitorean cuidadosamente las partes que han sido excavadas en busca de deformaciones. Si el túnel no mantiene su forma, el suelo se está asentando de manera incorrecta. Si eso sucede, los trabajadores instalan más soporte y recortan el exceso de barro para remodelar el túnel. Normalmente, se instalan sensores alrededor del túnel para monitorear estas deformaciones antes de que progresen demasiado. La tunelización secuencial se está utilizando en China por un par de razones. Aunque es un proceso más lento que las máquinas tuneladoras, es una alternativa más flexible. Funciona en una variedad más amplia de condiciones geológicas. Además, la perforación secuencial se asemeja más a moldear el terreno en una forma deseada después de la excavación. Entonces, si se necesita excavar un túnel con forma irregular, este método puede lograrlo moldeando el túnel con soportes. Y este método es especialmente bueno para montañas donde hay zonas de rocas mixtas y zonas débiles. Probablemente por eso, junto con las TBM, este es el método preferido de China para construir túneles de montaña. Trabajo después de la perforación del túnel. Independientemente del método utilizado para excavar un túnel, no significa que el trabajo esté terminado. Quedan muchas cosas por hacer después. Primero, el túnel está conectado a su carretera o vía férrea correspondiente, lo que permitiría a los pasajeros entrar y salir. Luego, los trabajadores instalan revestimientos en el túnel. El tipo de revestimientos instalados depende de los requisitos específicos del proyecto y de la geología del área. Generalmente, esto incluye una capa de concreto o la instalación de losas de concreto, junto con una capa de material impermeabilizante para prevenir la entrada de agua. China también instala revestimientos de túneles a prueba de fuego en proyectos donde se necesitan. Luego, se construye una carretera o una vía férrea para facilitar el viaje a través del túnel. Al mismo tiempo, se monitorea de cerca toda la estructura. Se instalan sensores en todo el recinto para observar cualquier punto débil, cambio de peso y malformación. Una vez que todo ha sido inspeccionado de cerca, se desarrollan todos los protocolos de seguridad y se instalan señales de seguridad. Se abre el nuevo túnel, permitiendo a los pasajeros cruzar la montaña y ahorrando tiempo valioso. En los próximos años, mientras el túnel siga operativo, su estado será monitoreado cuidadosamente. Cualquier señal de fuga o falla en la integridad estructural se abordará rápidamente, ayudando a mantener el túnel durante décadas. Así es como China está construyendo túneles de varios kilómetros a través de montañas de manera tan eficiente y rápida. ¿Crees que China está muy por delante del resto del mundo cuando se trata de construir túneles? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría escucharlos.